Muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de estar con el periodista Cristian Gutiérrez, quien tiene 4 años de laborar para Viavisión Noticias. Actualmente es presentador del noticiero estelar y reportero de campo. Él ha tenido una cobertura permanente desde el inicio de la pandemia y de los 2 huracanes ETA y OTA que golpearon fuertemente a nuestro país. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y compartir a través de este medio con ustedes. Yasmín, mucho gusto. Estamos para poder atender cada una de sus inquietudes o interrogantes que tenga preparada para esta entrevista. Ya para entrar en materia, el tema de hoy será el papel que han desempeñado los medios de comunicación durante la pandemia. Cristian, para usted, ¿cuál cree que ha sido el papel que han desempeñado los medios de comunicación en Honduras? Bueno, primeramente, los medios de comunicación en cualquiera de los escenarios que se presente en el país o a nivel internacional juegan un papel muy importante y trascendental. Los medios de comunicación significan un pilar sumamente importante, aún más en tiempos de crisis, porque esto nos permite el poder recibir información de manera oportuna, de manera responsable y pues apegarnos obviamente a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Entonces los medios de comunicación, tanto en el tema del COVID-19 como los desastres naturales del país han jugado un papel importante y es precisamente eso, el trasladar información a la población que permita estar informado de manera inmediata y responsable. ¿El periodismo de datos en nuestro país cree que ha sido transparente? Depende. Hay diversos temas de periodismo que se pueden abordar en el país, en diversos campos, tanto en la política, en eh, periodismo general, noticioso a nivel general o en el área deportiva. Hay diversos campos, pero yo creo que la transparencia no depende tanto del periodismo, sino del periodista. Exactamente. Eh, ¿Cree que al principio de la pandemia algunos medios de comunicación fueron extremadamente sensacionalistas a tal punto de que crearon miedo en la población? Fíjese que con el inicio de la pandemia tuve la oportunidad de hacer cobertura antes, mucho antes de que se diera el primer caso de COVID-19 en el país. Un mes antes específicamente di cobertura al subdirector departamental de salud en Cortés, abordando el tema con los primeros casos que se estaban dando de COVID-19 en Estados Unidos. Posteriormente, ya un mes avanzó y se da el primer caso de COVID-19 en Honduras, tal vez ante la falta de conocimiento de mayores elementos de una enfermedad totalmente nueva. Eso vino a crear una histeria también dentro del mismo gremio, una incertidumbre de qué era lo que iba a ocurrir, y esto nos llevó a tomar precisamente información a la ligera, y muchos pues con información que trascendía de manera preliminar se informaba a la población. Lamentablemente sí considero que hasta cierto punto hubo un alto grado de este tipo de situaciones que se dan, de poder llamar la atención de alguna manera y olvidarnos de la responsabilidad a lo que nos estábamos enfrentando. Es correcto. Creo que también un problema que causó histeria, como menciona usted, fue que las personas se informaron y actualmente también se siguen informando por medio de las plataformas digitales, es decir, como Facebook y así. Entonces creo que ahí hay muchas noticias falsas. Entonces, como que esas noticias falsas fueron las que los alarmaron y algunas personas, de hecho, tenían hasta miedo de salir a la pulpería. Imagínense hasta qué punto llegaron. Entonces, es muy bien, es correcto lo que usted menciona. Sí hubo histeria en la población. Este papel de las redes sociales, que también en la actualidad podría decir que siempre lo he manifestado, que las redes sociales son un arma de doble filo. Le pueden ustedes favorecer muchísimo en cualquier campo, pero también le pueden hacer mucho daño. Así es. La siguiente pregunta, perdón, dice, ¿cree que las cadenas nacionales fueron efectivas al momento de informar a las personas sobre el COVID-19? Cada medio de comunicación tiene su estilo y su forma de informar. Creo que hasta cierto punto han jugado un papel importante los medios de comunicación en el país, y
Como lo he manifestado en tiempos de crisis, yo creo que la información es vital y lo que debemos de confiarnos es de dónde estamos recibiendo la información, de qué fuente se viene la información y si es verdaderamente confiable. Pero realmente en los medios de comunicación en cualquier momento o etapa del país siempre han jugado ese papel trascendental para poder informar a la población y hay diversos sectores de audiencia. Entonces, cada medio tiene su estilo y tiene su forma de trasladar la información a la población. Yo creo que lo que debemos de considerar es de qué medio de comunicación en el aspecto directo podemos decir nos confiamos a la hora de recibir cada información. Entonces creo que sí han jugado un papel muy importante. La siguiente pregunta tiene relación con lo que usted menciona. ¿Cree que es correcto que los periodistas confirmen los contagios y las muertes de las personas por COVID-19 o simplemente deben dar los datos brindados por el gobierno? Debemos de obtener información de diversas fuentes noticiosas. No podemos apegarnos a una sola fuente en el gremio periodístico o tener una sola línea, como se dice. Debemos de buscar siempre otras alternativas de información para poder constatar los hechos. De hecho, en el país hay cobertura oficial, hay cobertura también por parte de otras entidades. Por ejemplo, en Honduras en la actualidad la Asociación de Funerarias del país mantiene una cifra que realmente duplica o triplica la cantidad que están dando las autoridades de manera oficial. Entonces, como medios de comunicación o como periodistas, la responsabilidad es buscar otras alternativas, abocarse también a fuentes del personal médico, que son los que están abordando todo este tipo de temáticas y no quedarnos con una sola versión. Siempre buscar otras alternativas que nos permitan trasladar información confiable a la población y que realmente esté apegada a la realidad. Ahora bien, ¿cuál cree que fueron las razones por las que las cifras brindadas por el gobierno no coincidían con las brindadas con algunos medios de comunicación? Mire, hay mucha deficiencia en el sistema de salud y yo creo que el procesar todo este tipo de información de manera inmediata ante la escasez de suministros médicos, de la escasez de pruebas, porque no se compraban al inicio la cantidad de pruebas o no se procesaban la cantidad de pruebas necesarias para poder diagnosticar cuando una persona realmente fallecía o era contagiada de COVID-19. Y hasta la actualidad estamos viviendo una realidad que prácticamente golpea a los diversos sectores. Entonces yo considero que podría ser la falta de insumos que no permitía también poder procesar o falta de equipo para procesar todo este tipo de muestras y poder confirmar. Incluso se daban casos de que, y se siguen dando en la actualidad, de que una persona recibía una prueba PCR confirmatoria de COVID-19 hasta 20 o 30 días después, y esto permitía tener un desfase en los datos estadístico en comparación a las funerarias que llevan una contabilidad de manera inmediata y que se toman como sospechas de COVID-19, sin embargo, están hospitalizadas en medio de más pacientes con COVID-19, que sería prácticamente evidente. Es por ello que la Asociación de Funerarias mantiene una cifra relativamente alta en comparación a lo que están procesando de manera oficial ante la falta de pruebas para poder diagnosticar el COVID-19. Y sí, fíjese, eso que usted menciona es muy importante, porque la entrega de las respuestas, de los resultados a la hora de hacerse una prueba del COVID-19 siempre han sido tardíos y las personas han actuado de manera irresponsable, porque al no tener su resultado, estas han contagiado a muchas más personas y es por eso de que el COVID-19 se ha ido extendiendo y ahora pues cubre todo nuestro país. Entonces, sí, tiene razón en ese punto. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿la prensa puede ser considerada enemigo del gobierno al momento de dar una noticia que le afecte de cierta manera? Existe en el gremio periodístico y como le manifestaba diversas líneas. No podemos, la prensa nunca debe ser considerada un enemigo. Al contrario, los medios de comunicación juegan ese rol de transmitir la información de manera inmediata y de manera verídica. Entonces, considero que los medios de comunicación no deben de ser en ningún momento un enemigo de un gobierno. Al contrario, cuando se devela información de cualquier acto, ya sea de corrupción, un acto que no está pegado a la margen de la ley, pues debe de servir esa herramienta para poder reflexionar y decir no estamos haciendo las cosas bien. Y es precisamente ese el papel de los medios de comunicación, dar a conocer la problemática para que las autoridades busquen soluciones.
Los medios de comunicación deberían exigir la rendición de cuentas al gobierno sobre el mal manejo de los fondos que estaban destinados para hacerle frente a la pandemia. Se ha exigido. Lo que sucede es que no se ha hecho de manera frontal o de la manera directa como se debería hacer, porque realmente no se debe hasta cierto punto, ¿cómo le explico? Exigir que nos den cuenta realmente son los entes de justicia que deben de pedirle a las autoridades que esclarezcan la situación, pero los medios de comunicación sí tienen el compromiso de develar los problemas y hacerlo de manera pública para que las autoridades encargadas de impartir la justicia en el país puedan dar una solución o dar una respuesta a estos problemas. ¿Cree que la prensa libre es un elemento fundamental para el país? Es decir, esta debe de actuar con democracia a la hora de informar al pueblo y que esto no solo vaya dirigido a beneficio de unos pocos. Lo ha sido, la prensa libre e independiente en el país ha estado por muchos años, hay periodistas, comunicadores sociales que trabajan de manera independiente y que incluso a cadenas que son corporativas del país han mostrado pues ese trabajo de investigación y que hasta ahora ha dado resultados extraordinarios y que también ha llevado a situaciones sumamente delicadas en medio del periodismo. El periodismo independiente siempre es un abanderado de todas estas situaciones que muchas cosas son coartadas por medios de comunicación, podemos decirlo, nacionales del país, pero que a través del periodismo independiente salen a la luz. ¿Cuáles son las fuentes más confiables que han utilizado los medios de comunicación para informar sobre el COVID-19? Yo creo que los médicos, el personal médico ha sido un pilar fundamental para informar de manera inmediata y de manera responsable. Ellos están en primera línea tratando a los pacientes con COVID-19. En mi caso personal, los médicos considero han sido una de las fuentes más confiables para informar de manera correcta a la población, para educar y para dar a conocer la realidad de lo que está ocurriendo en el interior de una sala COVID-19. Y a nivel internacional, ¿cuáles han sido esas fuentes? Precisamente el gremio de la ciencia, abarcando diversos profesionales en el área, han jugado ese rol en los medios de comunicación para poder generar una influencia. Igual, el personal médico considero que se lleva el mérito en esta situación, en esta cobertura, porque cuando tenemos una duda acerca de la enfermedad, cuando se habla de vacunas, cuando se habla de medicamentos, cuando se habla de X situación, los que están al frente de esta situación ha sido el personal médico, la ciencia, entonces a ellos debo el mérito. Dice, ¿cree que es necesario que los profesionales de la comunicación y de las organizaciones amplíen cada vez más su red de contacto y fuentes a la hora para informar correctamente a la población? Siempre debe de buscarse alternativas para obtener información, no quedarnos únicamente con una sola versión, porque eso nos limita y limitamos a la otra persona. El derecho a la réplica también cuando se da una situación de algún problema, de alguna denuncia, de algún abordaje sobre un tema, siempre buscar dos o más personas para conocer versiones y poder tener una amplitud de la situación o un panorama más claro de lo que vamos a informar a la población. Así que siempre es muy efectivo tener fuentes alternativas de noticias. En su opinión, ¿cree que las personas creen las noticias falsas porque éstas les dan precisamente lo que ellos quieren escuchar? Podría ser, como le manifiesto, las redes sociales hoy en día se prestan para todo tipo de escenarios y situaciones y nos confiamos muchas veces al ver información, precisamente con el tema de la pandemia, desde que se dieron los primeros casos de COVID-19 en Honduras, empezó a surgir mucha información falsa en las redes sociales, información que no contribuía a toda esta crisis, a toda esta etapa de problemas que estábamos enfrentando en el país y fue precisamente eso lo que llevó a crear esa zozobra en la población y una incertidumbre totalmente grande. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que prestarle mucho ojo a las noticias que compartimos en redes sociales, verificar la fuente, constatar a medida de que los medios de mayor prestigio, por decirlo así, lo replican y ver de dónde viene la información para poder transmitirla y compartirla entre nuestros contactos o círculos familiares. Y fíjese que sí, usted tiene toda la razón porque
al principio de la pandemia se rumoraba, fue muy común eso de que las personas dijeran de que la pandemia fue creada para reducir la población mundial. E incluso ahora con la creación de las vacunas dicen que esta está hecha a base de tejido fetal, entre otras cosas que suenan extremadamente exagerados. Definitivamente, y fue precisamente a través de todos estos medios digitales, cuando se divulgan información que no está tan apegada a la realidad, es donde se viene creando esta incertidumbre y muchas personas en la actualidad están tomando la determinación con la llegada de las vacunas de no aplicársela por todo este tipo de situaciones que se están dando. Así que verificar la información, siempre conocer información o noticias de fuentes confiables, como le digo, cuando ya una noticia se replica en 2, 3 medios de comunicación que han sido de mucha trayectoria ya o con prestigio, yo creo que es más que confirmada la información y tenemos hasta cierto punto la confianza de compartirla en las redes sociales. Cristian, aquí va una pregunta que no sé cómo la vaya a tomar, pero a nivel nacional, ¿cuáles cree que son esos medios de comunicación de mayor prestigio? Mire, no me atrevería hasta cierto punto a mencionar algún medio de comunicación en específico, pero sí hay de mucha trayectoria, obviamente, y que esto ha permitido a través del paso de los años que se vaya constituyendo un perfil o una marca, pero sí hay medios de comunicación en el país con mucha trayectoria y que juegan precisamente esa situación de informar de manera responsable y de confirmar los hechos que ocurren, pero no me atrevería a mencionar un medio de comunicación en específico. Ok, respeto su decisión. Ahora bien, ¿cree que los medios de comunicación se vieron afectados al principio de la pandemia? ¿Y de qué forma se vieron afectados y cómo han logrado superar esta situación? Desde el comienzo de la pandemia fue para nosotros como empleados de medios de comunicación una situación sumamente difícil, cambió todo radicalmente desde que se da el primer caso confirmatorio de COVID-19 en Honduras. Las autoridades en una conferencia de prensa en horas de la madrugada precisamente se divulgó a través de redes sociales en un video y a través de los canales oficiales del gobierno que se diagnosticaban los 2 primeros casos de COVID-19 en el país, específicamente para el mes de marzo. Cuando se da esto, cambia todo, entramos en una zozobra bastante grande porque no es lo mismo ejercer un periodismo, y se lo digo porque yo he tenido la oportunidad de hacerlo, de ejercer un periodismo en el estudio, de transmitir información que uno está recibiendo a través de los reporteros como presentador de noticias, a tener que enfrentar en primera línea de la información el virus. Una situación totalmente nueva, se empezaron a dar situaciones de protestas, coberturas de manifestaciones donde había mucha aglomeración de personas y empezábamos a recibir información de que el COVID-19 atacaba a las personas mayores, los que tenemos familiares que son personas con patologías de base, nos preocupó mucho. Hubo gremios, por decirlo así, que protestaban en las calles porque se les empezaba a vulnerar sus derechos y nos enfrentábamos a lo desconocido. El COVID-19 generó un impacto muy negativo en los medios de comunicación. Hubo muchos despidos de reducción de personal en los medios, en diversos medios de comunicación. Personas que tenían o tienen una patología de base, tuvieron que ser retiradas, ahora incluso siguen ejerciendo el periodismo desde sus hogares para evitar contraer el COVID-19. Han habido muchos compañeros de medios de comunicación que lamentablemente se han contagiado y también muchos periodistas que han muerto en el país producto de esta situación de emergencia asociada al COVID-19. Y ha sido así prácticamente, enfrentarse a lo desconocido día tras día, procesar información sin saber qué es lo que va a pasar, si podremos contagiarnos en el transcurso de la jornada que hacemos periodismo de calle, llevar el virus a nuestros hogares, complicar la situación, enfermar a nuestros familiares. Es un reto cada día, creo, el ejercer periodismo en medio de una crisis, en medio de una pandemia sin precedentes para la humanidad. Y yo creo que el reto sigue siendo grande aún, a pesar de que ya tenemos un año de la pandemia, aún hay muchas cosas que no conocemos, muchos misterios siempre asociados a esta enfermedad, y yo creo que ha golpeado severamente al gremio periodístico la pandemia de COVID-19, empezando por compañeros que han sido contagiados, como le menciono, muchos de ellos que han muerto, que han ofrendado su vida en el ejercicio de esta profesión. Cristian,
¿Considera que al principio de la pandemia y durante los huracanes ETA y IOTA ha aumentado la audiencia de los medios de comunicación o esta sigue siendo la misma? Ha aumentado, aumentó hasta cierto punto en los primeros meses, cuando se registraban los primeros casos de COVID-19 en el país y con los fenómenos climáticos de igual manera, porque las personas estaban con deseo de conocer más de la enfermedad, se empezaron a restringir ciertas actividades sociales, reuniones sociales, la población permanecía más en sus hogares, pasaban más de cerca en la televisión, en la radio o en las redes sociales, y esto abonó para que los medios de comunicación incrementaran su audiencia, pero más aquellos medios de comunicación que mantienen una línea de información apegada a la verdad, no un periodismo con amarillismo, con sensacionalismo, sino apegado realmente a la información que realmente estaba ocurriendo. Yo creo que sí, aumentó en un porcentaje bastante alto la audiencia de los diversos medios de comunicación o aquellas fuentes informativas que no eran tan vistas. Al informar de manera responsable, pues fueron incrementando poco a poco su audiencia, y las redes sociales también se incorporaron con varios medios de comunicación digitales que ahora forman parte podemos decir, grupo de medios de comunicación que informan a la población. ¿Cree que con la llegada de la pandemia al país, los medios de comunicación dejaron de lado otros temas importantes para centrarse únicamente en el COVID? El COVID-19 ahorilló muchas cosas, empezando por el tema de la salud. Se cambió todo radicalmente, se descuidaron, puedo decirle, ciertos puntos. Si hablamos específicamente como ejemplo, le voy a poner el área de la salud. Otras enfermedades se han descuidado enormemente, y situaciones, podemos decir, de actos de corrupción que a flor de piel nos han acaparado como medios de comunicación el centrar la información en una sola situación, pero sí puede haber hasta cierto punto otros temas que se han ido descuidando. Hemos recibido un proceso electoral en estos momentos y que nos complica también todo el tema de la pandemia. No sabemos aún qué es lo que va a ocurrir más adelante luego de este proceso electoral. Hay mucha incertidumbre en la población, y eso pues sí ha tenido ese rol fundamental para poder decir, desviar algunos de los temas que pueden ser relativamente importantes para el país. Como en todos los casos, hay medios de comunicación que pueden generar información contraproducente en el creer popular, generando una posible inestabilidad. Tal es el caso de los posibles efectos adversos de la aplicación de la vacuna al momento de su llegada al país. ¿Considera que nuestros medios de comunicación con mayor audiencia cuentan con la preparación requerida para informar con objetividad sobre esta situación? Hay muy buenos periodistas en el país, hay muy buen conglomerado de compañeros de medios de comunicación que juegan un papel importante y que mueven, por decirlo así, masas de población. Demanda igual la situación que estamos viviendo en el país, un periodismo serio, un periodismo responsable, que se apegue realmente a las necesidades del pueblo, y que ha sido también por muchos años afectado el pueblo hondureño en diversos temas, y los medios de comunicación han sido ese pilar fundamental. Considero que hasta cierto punto sí, los medios de comunicación han sido una influencia para las autoridades para tomar determinaciones que hoy precisamente son necesarias, y que hasta cierto punto pudieron haber sido más catastróficas, pero que gracias a la información o a la crítica constructiva, podemos decir de alguna manera, de los medios de comunicación, ha evitado que podamos desbordarnos como país en el marco de esta situación. ¿Cuáles han sido algunos desafíos con los que se han enfrentado los periodistas para poder llevar la información hasta los hogares? Hablando siempre de la pandemia. Sí, uno de los desafíos, creo que, como le mencionaba anteriormente, puede ser el enfrentarnos a la enfermedad, a lo desconocido. Anteriormente, cuando inició el COVID-19, incluso con la falta de información y la incertidumbre que existía, empezamos a utilizar guantes. Dejamos de utilizar los guantes porque se hablaba de que usted tocaba un objeto, inmediatamente se contagiaba. Había mucho miedo al ejercer el periodismo en la calle, el llegar a un centro de triaje, entrevistar a las autoridades, estar de cerca de repente con personas que podían haber tenido COVID-19, e incluso sigue siendo un reto el ejercer este trabajo en las calles,
porque usted está de frente a la enfermedad y no sabe en qué momento, en qué descuido usted se va a contagiar de COVID-19. Utilizar 2, 3 mascarillas, utilizar una careta para protegerse, bueno, mantener siempre medidas de bioseguridad. Y uno de los retos más grandes creo que ha sido eso, el tener coberturas específicas, tener coberturas específicas en algunos lugares que conllevan riesgos. Por ejemplo, los centros hospitalarios, a pesar de que se ha restringido también por parte de las autoridades el ingreso de personal de medios de comunicación hasta ciertos puntos donde se hacía antes, siempre hay mucho riesgo. El cubrir cuando se da un sepelio de una persona, una muerte de relevancia, el tener ese riesgo de contagiarse, de contraer la enfermedad y que existe hasta la actualidad mucho miedo. Cristian, aquí va una pregunta. ¿Cómo manejan las emociones de los periodistas a la hora de cubrir una nota sobre la muerte de una madre, de un padre o de un hijo? Hay que ser valiente. Yo creo que ponerse en el lugar de la otra persona es esencial. No hacer morbo de la noticia cuando uno está haciendo un tipo de cobertura de esta naturaleza por querer llamar la atención o por generar hasta cierto punto un grado de audiencia en el momento específico. Es muy doloroso ver llegar a una escena de una muerte por cualquier naturaleza y ver a los familiares cuando llegan a reconocer el cuerpo de su pariente es sumamente doloroso y hay que sacar fuerzas o sacar energías de donde no lo hay hasta cierto punto. Y yo creo que sigue siendo uno de los mayores retos en este trabajo periodístico, el mantenerme ecuánime, lo he manifestado, el mantenerme firme al momento de que se da una situación de esta. Siempre hay un momento en el que usted se quebranta cuando está haciendo una cobertura periodística y ve una escena dolorosa. No soy de los periodistas que indaga al momento de que se da una muerte o que un familiar está llorando en una escena y que usted le va a poner el micrófono. Considero que está lejos de la ética el hacer todo este tipo de situaciones, el indagar o buscar la información con otro tipo de fuentes o con las autoridades en ese primer momento, pero no estar hostigando al familiar al momento de que se da una escena o un hecho violento donde prácticamente lo que ellos necesitan es el consuelo en esos momentos y es muy difícil. La verdad que ese sigue siendo uno de los mayores retos, mantenerme firme en una cobertura de este tipo. Exactamente, Cristian, la ética y el humanismo tienen que ser esos elementos que tienen que permanecer en el periodista. La siguiente, Definitivamente. exacto. La siguiente pregunta dice, ¿creen que los periodistas han cometido algunos errores a la hora de informar durante la crisis de la pandemia? Errores como seres humanos, igual los cometemos todos, siempre en el afán de la información se cometen errores, ya sean pequeños, errores muy grandes, que también pueden poner hasta cierto punto en riesgo a cada comunicador, a cada periodista. Sí, hasta cierto punto se cometen, como le manifiesto, en el ejercicio de esta profesión y al enfrentarnos también a una jornada de noticias con mucho afán, eso puede ser hasta cierto punto que nos lleve a cometer alguna falla al momento de que informamos. Por eso es muy bueno leer mucho, informarse, empaparse de todos los diversos temas para que a la hora de que una persona ejerce una cobertura periodística, por decirlo así, no vaya a dejarse llevar por una situación que le puedan presentar, sino enfrentar todo de manera segura, con profesionalismo, con seguridad del manejo de cualquier tema. Entonces, la lectura creo que es muy importante para evitar cometer errores. ¿Considera que la agenda de los medios de comunicación ha ido dejando de lado el tema de la pandemia para centrarse únicamente en conflictos económicos o políticos? Hasta cierto punto sí se ha bajado la guardia un poco con el tema del COVID-19. El COVID-19 sigue latente en el país, en el mundo. Es una enfermedad que no podemos apartar o desconocer hasta cierto punto. Entonces, debe de ser prioridad siempre porque estamos hablando de vida, de salvar vidas, de mantener a la población sana, de mantener a la población con una respuesta inmediata y no debe descuidarse el COVID-19. Debe de ser un tema prioritario siempre para informar a la ciudadanía. Es algo que aún sigue siendo nuevo para muchos sectores, que aún sigue en proceso de investigación muchos efectos o cómo va a reaccionar el COVID-19 en cada persona. Entonces, sí,
se ha descuidado hasta cierto punto, no se le está dando la prioridad realmente a medida que van pasando. Ya tenemos un año del COVID-19 en Honduras y no se le está dando la importancia que realmente se merece. Cristian, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y de su espacio. ¿Algunas palabras que quiera decir antes de despedirnos? Enormemente agradecido por la oportunidad de poder compartir a través de este medio y de poder también llegar a muchas personas a decirles de que el COVID-19 es una enfermedad real, es una enfermedad que sí afecta a la población, que ha cobrado muchas vidas y que el gremio periodístico no ha sido la excepción, que el ejercer el periodismo sigue siendo un reto para cada uno de los comunicadores, para cada medio de comunicación, el enfrentarse a cada problema, a cada adversidad, pero hay que saberlo tomar con valentía y ante los obstáculos que nos da la vida hay que ser positivos. Muchas gracias, Cristian. Saludos. Gracias.